Ustedes están entrando en una zona de peligro, ¿no? Peligro de comerse cualquier verdura, porque hay operaciones de prensa día y noche, encuestas truchas, engaños para giles, buzones políticos por doquier. Es impresionante, impresionante. Para hacer un pequeñísimo repaso nomás, Massa es un genio de las finanzas del mundo, un genio que tiene en sus manos a China, a Estados Unidos, a Cristina Kirchner, a Máximo Kirchner, a todo el mundo realmente, ¿no? Guado de Pedro es un tipo moderado, es un tipo que no tiene nada que ver con esta gestión, por lo tanto nos va a prometer una gestión magnífica que va a venir después. Da la casualidad que es el ministro de Interior, ministro político de la Argentina, pero no, es un tipo moderado. ¿Vieron cómo estaba Alberto moderado, después Massa moderado, ahora viene Guado moderado, la Cámpora moderada, el chavismo moderado, la juventud maravillosa pero moderada, Sí, todos descendientes de Scioli, moderado, ¿no? Todos de Scioli moderado. Que no está moderado el partido. Estamos buenísimo, está buenísimo lo de Guado. Además, Guado promete cosas que no pudo cumplir como ministro político de este gobierno. Pero bueno, magnífico. Así que ese es el mejor candidato que tiene el Frente de Todos. Impresionante. Bueno, y después Alberto Fernández, que parece inactivo, que se desactivó como presidente de la República, pero no, se activó. ¿Para qué? Para sacarse una foto con Maduro. Cosa de no perderse eso para la historia, estar junto a uno de los grandes dictadores sangrientos de América Latina, respaldándolo, reforzando el respaldo que tenía. Después, ustedes van a escuchar un montón de cosas, pero yo les digo la verdad. El clero en la Argentina está manejado por el peronismo. Después hay una gran operación para decir, gigantesca, para decir que no, que Cuerva en realidad, que cuidado, la polarización, que hay una mentira. Mire, el clero está manejado por la cultura peronista en la Argentina desde que Bergoglio hizo una movida, metió todos obispos peronistas dentro y arrinconó a los que no lo eran. Esto lo sabe cualquiera que está dentro de la iglesia. Después empezó una gran operación para que el arzobispo de Buenos Aires sea presentado no como un militante peronista, sino como un hombre ecuménico, un hombre que está... manifestó su credo peronista en el reportaje que le hizo Fontevecchia claramente. Claramente. Bueno, pero no es solo Cuerva, es todo el episcopado peronista. Es que Bergoglio dijo. Sí, bueno, hay una sensibilidad mayor, vino el irigoyenismo, pero eran más laicos. Claro. Bueno, es así. También tiene Piqueto su le dice, como Piqueto peronista, dice la episcopal pobrista, para no decir peronista, pero es peronista, punto. Ahora todo una... No, pero la polarización, la no sé qué... No, mire, el clero en la Argentina está manejado por el peronismo desde que Bergoglio metió mano en la episcopal. Listo, punto. Los que digan lo contrario mienten, punto. Mienten o son usados o prefieren creer en los Reyes Magos. Si quieren creer en los Reyes Magos, bárbaro. Después, la izquierda española es socia de lo peor de América Latina. Es socia de Cristina Kirchner, es socia de Maduro, es socia de la dictadura de Nicaragua. Fueron rentados por Maduro los muchachos de Podemos. El sanchismo, como le dicen también. Así que de esa gente no podemos... Es gentuza que nos ha traicionado. Una cosa es Felipe González, toda mi familia ha votado siempre y ha admirado, y yo he admirado profundamente a Felipe González. Otra cosa son estos muchachos, la vicepresidenta de España, por ejemplo, que es una adoratriz de Cristina Kirchner, y juegan ese juego con ellos. Lo dijeron, ¿no? Dijeron los socios de Cristina Kirchner en España, perdimos. Iglesias lo dijo. Lo dijo Iglesias completamente, sí. Estuvo en el Calafate con ellos. Exactamente. Vinieron acá, además, señor Rodríguez Zapatero, señor Garzón, a tapar y a la corrupción kirchnerista y a decir que Vialidad la causa de Vialidad era una aberración jurídica, ¿no? Con todo, Podemos tiene un sentido de la realidad que el kirchnerismo no tiene, ¿no?
pierden y dicen hemos perdido. No celebran la derrota. Es bastante, bueno, casi conmovedor. Entonces, a ver, un montón de mentiras las mentiras de que estos son progresistas los que están en el poder, cuando son señores feudales, apoyados por un progresismo español que dejó de serlo, que acaba de perder una terrible derrota. El clero es peronista. Pero mirá lo que dijo el Papa, perdón. ¿Cómo, perdón? Mirá lo que dijo el Papa. Sí. El otro día, fue el martes. Sí. Se enojó. Salía de la sacristía y había una señora muy elegante, rica también, con un niño y una niña. Y esta señora que hablaba español me dijo: padre, estoy feliz porque convertí a estos dos. Estoy enojado, le contestó él. No se hace proselitismo. Bueno, Bergoglio. Pero justo. Déjese de broma. Pero justo a la pobre señora. Le mando un abrazo muy grande. Pero justo el martes dijo, sí, le mando un abrazo muy grande. Bueno, no se hace ese, se hace otro. Massa es un genio. Yo creo que lo van a llevar a la Unión Europea, a manejar la Unión Europea. Es un verdadero genio y le está haciendo bárbaro. Guado es moderado. Alberto no es chavista. Ni tiene ningún negocio internacional. El clero no es peronista. La izquierda española es progresista. Y detrás de algunos movimientos que hay un tal Guillermo Seita. Yo le explico. Guillermo Seita es un consultor político al que hay muchos periodistas que le gusta mucho. No sé si le regala caramelo, Seita, no sé qué le regala. Los clientes de Seita son Schiaretti, Larreta, Perotti y otros que no sabemos, múltiples. Bueno, él es parece una especie de cerebro de un montón de cosas que están pasando, ¿no? Hay que acordar con Schiaretti con esto. Todas las cosas que se le ocurren a Seita me parecen sandeces. Pero bueno, es un hombre muy influyente en el periodismo de todas las grietas, de un lado, de otro, de arriba y de abajo. Yo le mando saludos también a Seita. Ahí no hay grieta, ¿no? Ahí porque sí que no hay, claro. me río por las operaciones que hay. Así que tenga cuidado. ¿Tiene una empresa de distribución de golosinas? Creo que sí, que reparta caramelo, sí. Bueno, o sea, que asesoraba en las elecciones presidenciales a Macri, a Scioli y a Massa al mismo tiempo. Bueno, así no fue. Hoy entonces hacemos este llamado a la población. Ustedes han entrado en una zona de peligro, operaciones de prensa, operaciones sucias, encuestas truchas, engaños, cosas raras, gente que dice cosas inesperadas. Va a haber de todo de acá hasta diciembre. Así que reforzar la incredulidad, que siempre es mantener el espíritu crítico en alza. Bueno, dicho esto, vamos a entrar brevemente en China, porque ahora nos va a explicar algunas cosas el samurái, precisamente. Pero bueno, lo primero que habría que decir es que, dice, suman $5.000 millones de libre disponibilidad, dicen ellos, para intervenir en el dólar. Esto es la gestión en China. De hecho, Massa está eufórico y dijo: vamos a fundar la República de Argentina. A la pelota. Así que nos vamos a llamar Argentina ahora. Yo tengo la impresión, una breve impresión, de que para no tener relaciones carnales, ¿se acuerdan? Como tenía Menem con Estados Unidos, hemos decidido tener relaciones carnales con China. Bueno, de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Uno podría decir, bueno, Estados Unidos siempre, bueno, con la Argentina, no sé qué, pero China, bueno, siempre nos gusta, al kirchnerismo le encanta los regímenes de partido único, ¿no? Máximo fue hasta allá y se puso un traje. Claro, esto es lo que le gusta. Como dijo Verónica recién, le extirparon la yoguineta. Claro, exactamente. Bueno, yo quiero leer una cosita pequeña que escribió Carlos Pañi, que recordó que el diputado Máximo Kirchner afirmó que los chinos mantienen una relación colaborativa donde las ayudas se realizan sin ejercer ningún tipo de presión. O sea, China, Estados Unidos y el FMI nos presionan, China no nos presiona, dice. Sin embargo, revela Pañi
Bueno, algo que dice puede ser útil para que sepa un poco este muchacho Máximo Kirchner sobre esta relación colaborativa. Dice, la tasa, escuchen bien, la tasa de la Reserva Federal para los swaps de monedas, como las que tienen con México o Brasil, es de alrededor del 1%. O sea, la Reserva Federal le cobra 1%, ¿sí? La de los préstamos del FMI, 2.5% de tasa. La de los préstamos de la eurozona, 3.2%. La de los préstamos del Tesoro de los Estados Unidos, del 4.9%. Y la de los préstamos de chinos, del 5.2%. ¿No? Otra minucia, dice, China les cobra a Mongolia y a Turquía a una tasa Shibor, que es la tasa interbancaria de Shanghái, del 1.72%. Mongolia y Turquía. Más 200 puntos básicos. Pero aplica a la Argentina la misma tasa, aunque con un sobrecargo de 400 puntos básicos. Eso sí, son puntos básicos colaborativos, sin condicionamientos, pero que no figuran en el libro rojo de Mao, con el que Vaca Narvaja tuvo entretenido hasta ahora a su pariente Máximo Kirchner. Es decir, los chinos, además de ser autoritarios y peligrosos, nos cobran más, nos cobran mucho más que Estados Unidos, que Europa, que el FMI, etcétera. Son parte, China es parte del FMI, además. Es el tercer accionista. Además. Es Estados Unidos, Japón y China. Claro, yo me imaginaba a los chinos escuchando a Máximo decir eso sobre el FMI. Y son los terceros accionistas. ¿Quién te cree que te presta desde ahí también? Bueno, hay grandes dudas porque Massa es el más grande mentiroso después del general Perón, el más grande mentiroso de la historia argentina, ¿no? Entonces, hay ciertas dudas de si esto es de libre disponibilidad, no es de libre disponibilidad. El costo de este financiamiento es confidencial, dijeron en el Ministerio de Economía, es confidencial. Podrían decirlo simplemente al pueblo argentino, más o menos cuánto nos cobran aparentemente por esto, ¿no? ¿Cuál sería el asunto que fuera confidencial? No creo que a China le importe, nos importa a nosotros, que seguramente nos bajamos los pantalones con China de manera grosera, como no nos bajamos con nadie. Pero con China es cool, ¿viste? Está el Partido Comunista Chino, que es cool, ¿viste? Que es el Partido Comunista de la globalización, ¿no? No tiene nada que ver con el comunismo hace rato, salvo en su autoritarismo, en su censura y en su persecución a los disidentes. Fuera de eso, de comunismo no tiene absolutamente nada. Bueno, ahora Nico nos va a explicar algunas cositas más y vamos a seguir con este mundo, este campo minado lleno de mentiras que vamos a tratar de ir develando. Son las 10:30, vamos a Mitre Informa primero, volvemos, dale. Pense. No, es el miércoles que viene, Bueno, muy bien. Estamos en Argentina, estamos felices de llamarnos Argentina ahora, según Massa. No estamos yo felices. No quiero ser Argentina. Bueno, la falta de dólares. Ahora venimos con China con algo muy especial que tiene el samurái. La falta de dólares es alarmante. El gobierno está endureciendo el cepo importador y se frena la economía. Florencia Donovan escribió ayer, una gran analista económica. La Argentina se prepara para una inevitable turbulencia antes de las PASO. Massa depende exclusivamente del auxilio del fondo, más allá de lo que diga. Solo para este mes, según confían las fuentes en el equipo de Massa, están previstos que deberían cubrir un rojo fiscal del orden de los 650.000 millones de pesos, si es que no hay ningún plan platita nuevo que puede haber por acá. Bueno, por la falta de dólares y la sequía, la actividad cayó casi 4% y empeoró en todos los pronósticos en la Argentina, pero estamos en Argentina igual, no en Argentina. La inflación prevé un piso del 9% para mayo y que continuará alta en junio. Los aumentos que llegan en junio meten más presión a la temida inflación de 2 dígitos, alquileres, transporte público, combustibles, internet, prepagas, energía, colegios privados, personal de casas particulares, etcétera, etcétera. Los alimentos explican casi la mitad del costo de vida en hogares pobres, casi la mitad. El 64% de las familias se endeudan para pagar alimentos y remedios,
Se endeuda además con estos créditos rápidos que son... Sacan créditos para comer, ¿se entiende? Sí, pero además y los remedios son imposibles, Nico. Con tasas de usura y después te van a cobrar gente de muñecas. Pero escúchame, los remedios, hay que ir a la farmacia, preferible no ir, pero si tenés que ir, la desesperación de la gente que necesita los remedios es impresionante, porque el tipo que menos gasta 15 lucas. Vos sos un jubilado con obra social. Los remedios son carísimos, tienen componentes importados. Bueno, tuvo un traspié más antes de ir a Argentina, porque Lula dijo que una ayuda adicional para la Argentina no era posible, después de apoyar a Maduro, por supuesto, en una infamia que hizo Lula esta semana, una verdadera infamia. Bueno, pese al ajuste del gasto, Massa está aumentando partidas con la mira en las elecciones, ¿no? Para quedar bien con Cristina, mientras trata de bajar la inflación, la sube la inflación, ¿no? Con planes platita para hacer campaña. El observatorio de la UCA estima que sin los planes, siempre le decimos digamos cuál es la verdadera situación de la pobreza en la Argentina, sin los planes la pobreza sería del 50%. Yo creo que es más. Yo creo que aún es más. Es más, porque hay que tener en cuenta otras cosas que no tiene en cuenta la UCA. 50%. Los planes tampoco cubren la canasta básica. 1 de cada 2 personas en la Argentina es pobre. No es de la clase media empobrecida, es pobre, directamente pobre. Bueno, esta es la realidad. En esta realidad, la oposición teme que el gobierno haya aceptado condiciones leoninas con los chinos. ¿Qué pasa con los chinos? Los chinos piden. La Argentina en realidad va a China a pedir, primero, sí, ¿no? El swap de China, el original, la primera o segunda gestión de Cristina Kirchner, nos costó un pedazo de la Argentina, que es la base china en Neuquén. Yo tengo el contrato, que era confidencial, pero los chinos eligieron una zona de Neuquén para poner una base militar que se llama Base de Adquisición de Datos Terrestres y Avistaje de la Luna. 100 kilómetros en la redonda no se puede prender un aire acondicionado, más o menos literal. Le dimos frecuencias radioeléctricas. Todos los ciudadanos chinos que vengan a trabajar a esa base tienen que tener el trámite migratorio rapidísimo, y todo lo que llegue a la base es secreto y con canal verde de la aduana. 100 años. O sea que es una pequeña porción de China, auténtica Argentina. Sí. Se había dicho que era para avistaje lunar, que los argentinos iban a poder entrar, 10% del tiempo anual. Es una pequeña Guantánamo, no por la cárcel, pero Guantánamo es un territorio norteamericano en territorio Cuba. Ajeno en otro país. Claro. No, base de adquisición de datos terrestres. ¿Qué es adquirir datos terrestres? Con un satélite, el avistaje lunar no... Los argentinos no pueden entrar, cualquier tipo de arbitraje con un tribunal donde hay 5 chinos y 3 argentinos, o una mayoría así. Eso es por el primer swap. Se supone, porque la verdad que nadie pudo entrar. Nadie. Y esto es información. En nuestro país. Sí, ni siquiera el espionaje nacional pudo entrar. Quisieron entrar. ¿No es parecido a lo de las vacunas? Perdón que interrumpa y pero escucho razón, y no negra, me puedo quedar callada. A ir a Putin y decirle tiene la puerta abierta. Estamos contando con total liviandad y que estamos regalando parte de nuestro país. 99 años de comodato. ¿Estamos hablando de eso? ¿No se había armado un escándalo por las vacunas con Pfizer porque nos pedían, querían sacar? Es muy bueno. ¿Qué nos pedían a cambio cuando necesitábamos las vacunas Pfizer para salvar la vida de miles de argentinos? Pero no pedían nada. ¿Qué nos pedían? ¿Vos sabés que la Cámpora sigue insistiendo con que la vacuna Pfizer estuvo mal? Hace poco sacaron un comunicado. Lo digo porque salvaron vidas las Pfizer. Y siguen diciendo que en todo el mundo, en todo el planeta, siguen diciendo millones de personas. Sí. Mientras tanto le devolvemos también un pedazo de la Villa Macar de los mapuches usurpadores, que ayer hubo un escándalo con eso, manejaron la ruta 40 los mapuches. Argentina va y pide en China. Lo del swap parece que es así, que es una renovación que tiene una tasa, eso a mí se me escapa, ¿no? Pero que tiene una tasa muy alta. O sea, es más deuda, es como ir al FMI, pero con una tasa más alta. Lo que pasa es que la situación parece que de las reservas es desesperante.
Pero, a ver, déjame un segundito, ahora seguimos. Pero digo, a ver, yo no tengo ningún problema en que la Argentina tenga relaciones con China, con la Unión Europea, con Estados Unidos. Ahora, giladas no. Es decir, que me digan, no, al FBI no le vamos a pagar nada, que sea, y después le vas a China y China te cobra más que el FMI, entonces, viste, están haciendo política para imbéciles. Claro, para esos imbéciles que dicen, estamos contra China, estamos contra Estados Unidos, contra el imperialismo, pero estamos a favor del Partido Comunista. Esos imbéciles para los cuales trabajan, bueno, eso es una imbecilidad. Otra cosa es tener relaciones maduras con todas partes, en este mundo Estados multipolar. Unidos tiene relaciones, digamos, ¿no? con China, que es su principal competidor a nivel mundial. Por supuesto, yo no digo de que tenemos que meternos en una guerra a favor de unos, de otros, no, pero no digan que una guita está mal y otra guita está bien, por una cuestión ideológica o simbólica. Lo tratan de imbéciles. Y hay un montón de imbéciles en la Argentina, un montón de imbéciles que se lo creen. Sí, pero es ideología que cuesta carísimo, porque como vos explicabas, Nico, siempre se termina yendo casi al usurero, ¿no? En lugar de pedir el préstamo. No, además China tiene como un plan estratégico muy importante, ahora lo voy a contar. La frase de Máximo es, en relación con China, las ayudas se realizan sin ejercer ningún tipo de presión. Claro, está bien. No, es que claro, no presionan. No piden y se lo dan, claro. Vamos, pide. No hace falta. Tomá. Ahora yo te voy a decir... Déjame hacer una pregunta de un... Como si uno no fuera un profesional del periodismo. Sí. ¿Cuál es la diferencia real entre la base china y las Malvinas? Claro. La entregamos nosotros sin ningún tipo de problema. Yo, si querés, te leo contratos. Es una cosa... y nunca, jamás... Nunca. Porque es extraterritorial. Jamás. Es decir, si yo quiero transitar por ahí, no se puede. No podés. No podés. Literalmente no podés. Estoy diciendo... chino. Yo te estoy... Sí. Es información. El espionaje argentino quisieron entrar infiltrados, haciéndose pasar por no importa quiénes, no pudieron. Uh-huh. Solamente logró el gobierno de Macri conseguir intentar averiguar qué es lo que entraba con una resolución de la FIP que le ponía algún tipo de traba, por esto Canal Verde. Acuerdo de cooperación se llama así, en el marco del programa de exploración de la Luna entre el China Satellite Launch, y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, de CONAE. Y la base se llama Base de Adquisición de Datos Terrestres. Uh-huh. Eligieron ellos las coordenadas, acá están, 99 años. Y después se va profundizando. Esto de que 99 kilómetros, 5 kilómetros a la redonda, es un montón. Uh-huh. No se pueden prender máquinas importantes. Radios, nada de todo eso. No. Pero y eso de la frecuencia, eso es el espectro radioeléctrico. Sí. Le dieron como una para... Porque eso tiene un límite. El espectro radioeléctrico no es como internet, tiene un límite. Ahora, ¿para qué quieren el espectro radioeléctrico? No lo sé. Porque yo sé que, claro, pero es que es en Bolivia, Irán tiene espectro radioeléctrico. Mirá. Porque ponen radios en castellano para propagandizar al régimen iraní. No sé si leerlo, la base china ya está, pero el anexo 1 dice ubicación y extensión. Una vez suscripto el presente acuerdo, el organismo, que es militar, tendrá el derecho de construir instalaciones en el sitio requeridas por sus actividades espaciales y tendrá propiedad plena sobre las instalaciones. El principal equipamiento, seguimiento, control, adquisición de datos y comunicaciones que se va a instalar ahí, tiene que ver con antenas TT y C de espacio lejano e instalaciones auxiliares, un sistema de comunicaciones satelitales, sistema de transmisión por fibra óptica e instalaciones auxiliares para comunicación de datos, otros equipos de seguimiento, comando, adquisición de datos y comunicaciones para misiones espaciales, tales como otro conjunto de antenas de espacio lejano, estructura de antena en espacio lejano, telescopio óptico que posiblemente se agreguen en el futuro. Bueno, el avistaje lunar, dicen, pero posiblemente se agreguen. Imagínense si esto lo tuviera Estados Unidos. Habría un escándalo tremendo. Alemania, otro escándalo terrible, ¿no? Lo tiene China, que este es un contrato que está leyendo Nico, que es el primero, del swap. que es algo
es algo viejo ya, en el sentido de que 2012. Está en activo, pero ahora se le prometieron otras cosas. No sé, le habrán entregado. ¿Qué le entregaron esta vez? Yo sé lo que pidieron. ¿Las cataratas del Iguazú? ¿Qué entregamos? Pero yo sé lo que pidieron. A ver, primero, ¿qué es lo que se lleva a Argentina? Sí. Además del swap que se necesita para, como van a viajar a Washington ahora para pedir también, y probablemente le den la plata. Va a haber empresas de litio chinas en la Argentina. Argentina supuestamente se va a transformar tal vez en el principal exportador de litio a China del mundo. El litio es... Discúlpame, ¿esto no tiene que pasar por el Congreso de la Nación? Son empresas privadas que tienen a alguien del Politburó ahí adentro, ¿no? Estamos en relaciones carnales con China. Empezaron las relaciones carnales ya con estaban, China. Porque son... Antes se franeleaba, ahora son relaciones carnales directas. Pero con otro tema, además, con consecuencia colateral. Hasta con Macri. Mira, yo, por ejemplo... Escúchame, pero que es la oposición de Estados Unidos. Si vos te acercás a China, estás en todo tu derecho, pero en Washington hay conflictos, ¿eh? Sí. Sabemos que los hay, ¿eh? Ya bajaron un puerto que iban a hacer los chinos en Tierra del Fuego. Ahora piden 3. Qué lindo. Muy lindo, muy lindo. Yo te digo lo que piden, no es que se lo hayan dado. Sí. Lo que pasa es que es una diplomacia milenaria. Sí. También van a reforzar o van a modernizar el tren Roca. Uh-huh. Eso con Randazzo y con Franco Macri, hay que decirlo. Claro, se consiguió. Macri tenía un vínculo con China. Sí, lo sigue teniendo. El tren Sarmiento. O sea que en los talleres hay traductores de chino, porque los contratos de modificación y modernización de Sarmiento, hasta un tornillo tiene que venir de China. Uh-huh. Que se liberen las importaciones y las exportaciones con China, desde Argentina. Nada de llenar los papelitos. Uh-huh. Ya antes de viajar se había liberado la importación de maíz. Uh-huh. A pesar de que China es un gran productor, necesita más maíz. La compra de F-17, unos aviones de guerra, solo se usa Pakistán, además de China. Eso es un tema extremadamente delicado. Sí. Comprar en este momento aviones de guerra, si vos estás negociando con Washington, o no va más a Washington. Sí, también este puede ser también un apriete hacia Washington para que Washington se da guita. Podría ser leído de ese modo. Momentáneamente, pero digo... más de grano cargas. Sí. Entonces, si vos vas viendo los chinos privados, pero siempre tienen a alguien del Politburó. Además me cuenta que en las negociaciones te sientan, si vos vas a negociar en un sillón gigante incómodo, y ellos están muy cómodos en un sillón bárbaro, entonces ya te sentás y te estás incómodo. Te hundís, te sentás y te hundís. Ya sos chiquito. Era un Roca Runciman. Sí, quizás usen el procedimiento del consenso Kennedy. ¿Sabés cómo era? John Kennedy hacía reuniones de 5 horas, sin agua y sin café. Sí. No, perdón, con agua y con café, perdón. Y a las 5 horas decía, ¿quiénes están a favor de la moción? Consenso Kennedy. Sí, claro. Diga, a ver, esto es lo que piden para... está el anti-norteamericanismo banal del progre argentino, es tan pelotudo, es tan primario, que vamos corriendo hacia lo contrario, a una dictadura China, que tiene un halo de izquierda, y la izquierda, viste, que tiene ese halo de romantización. Yo les quiero aclarar que en China existe, además de la censura, de la persecución a disidentes, un trabajo esclavo bestial, que no toleraría ningún sindicato ni ningún miembro de la cámpora en la Argentina. Quiero aclararles, ¿no? Por la duda, ¿no? Me parece que le gustó a Máximo la reunión con el Politburó, todo eso medio. Sí. Eso un poco le gustó, pues estuvo reunido. Fue una universidad y destacó la importancia de la educación. Escúchame, le dieron un doctorado honoris causa a Néstor Kirchner. Claro, porque ahí empieza para parar. No te enojes, porque... Pero no, es que yo soy un tipo universitario, pero toda mi vida. No. De los 18 años no paso un cuatrimestre de mi vida fuera de la universidad. Bueno. Vos, para obtener un doctorado honoris causa... Entregas un cacho de Neuquén, te lo da. Claro, es verdad. Vos también sos muy exigente, Miguel. No, a mí me gustó el discurso de Máximo en la universidad, que dijo que destacó el valor de la educación.
No, pero esto ya, ahora sí me puedo enojar un poco yo. Sí. Dale, te toca. Porque ya Nunca te vi está enojado, poniendo nervioso. Nicolás. Dale, a ver. No, porque... Se va a enojar en el Samurai. Destacó la importancia de... Atención, Portales. De la educación, Máximo. Sí. Pero hay chicos en quinto año de secundario Sí. con 30 materias previas en Santa Cruz. 30 materias previas. Hay paro docente todo el tiempo en Santa Cruz. Todo el tiempo. O sea, llegaste a quinto año con 30 materias previas y los años de la pandemia pasaste por decreto. Las escuelas no tienen calefacción y no tienen después aire acondicionado. Nico, déjame una Están pastilla todas que se la rotas. comenté recién a Jorge allí en la preproducción. En Rosario están tiroteando los amigos de los monos a las escuelas. Sí, obvio. A las escuelas. Bueno, y las cierran. Y después Lo dijo ayer Germán de los Santos. Pero, y después está Cuaychan Baradel, ¿sabías? Cuaychan Baradel en la provincia de Buenos Aires, que está, el otro karateca, que está llevando la escuela a máximos niveles. Vos sabés, ¿no?, que se zarpó tanto de apoyar a Kicillof que tiene quilombo en el sindicato. Ya los docentes de Baradel están diciéndole, Roberto, ya estamos cagando de hambre. ¿no? Sí. Esto es literal. No, que Máximo vaya a destacar el valor de la educación cuando en la provincia de él, la verdad, están egresando todos burros. Sí. Bueno, y por mismo, decreto. Digamos, la trayectoria académica. Bueno, pero eso no nos metamos en eso. Pero es un tema. Hágase que tengan clases los docentes de Santa Cruz. Es un tema. Yo soy profesor. Después de 20 años, después de 20 años de década ganada, no hay clases en Santa Cruz. Hizo de pasar de año por decreto. ¿Sabes que lo inventó el ex secretario de Educación de Santa Cruz, Ricardo Jaime? Ya en los 90 pasaba. Claro. Y Alicia Kirchner, que se liberó el ascenso de García Cuerva, arzobispo, porque era el obispo de Santa Cruz, Claro. de Río Gallegos. Claro. Ahora, con China fue comprando un banco, moderniza el Sarmiento, un pool de siembra, minera, compró en su momento. Una base militar satelital. Tienen un pedazo importante de Neuquén. Sí. Querían un puerto en Tierra del Fuego. Sí. Y la hidrovía, Sí. que insisten. Fundamental. La hidrovía. O sea, el control total del río por el que pasa el 80% de las exportaciones y importaciones de la Argentina. Y la cocaína. Escúchame. Yo sé que solamente exportaciones, Ustedes vieron legales e ilegales. Hablando del Ahora, pero Pacífico. pará. Porque esa licitación de la hidrovía se hizo y estaba completamente amañada. La voltean y una empresa china le manda al embajador Sabino Vaca Narvaja, que habla chino, y yo no sé si es embajador de China en Argentina o de China, Sí. donde la empresa literalmente le dice, hagámosla de vuelta y ganemos, porque ustedes saben todo lo que le vamos a dar. Ayer detectaron una nave en Australia, que es en Pacífico, con cocaína por valor de $220 millones, donde se hizo el drop-on, que es drop-on, donde se colocó la droga. Drogón. No sé. En la hidrovía. Y sí. Y estaba en Australia. Pero para el mayor decomiso de la historia de Europa de cocaína se hizo a un barco que estuvo 2 días parado en el puerto de Buenos Aires con bandera paraguaya y que bajó por la hidrovía. 600 kilos de cocaína. El mayor decomiso de la historia de Europa, en Anvers. Que obviamente los europeos nos dijeron, che, mirá ese barco, parémoslo. Lo venían siguiendo. Acá no lo paran porque acá tenía complicidad. Aviones militares, 3 puertos, la hidrovía, insisten con la hidrovía. Está la cuestión del 5G, 6G. Ahí Massa, porque para Estados Unidos es estratégico que se haga bien la licitación del 5G. Massa se dio cuenta que ya es viejo, entonces va a ser la licitación del 6G. Del 6G. Estados Unidos tiene Wi-Fi para 6G. Igual Máximo Kirchner fue a Huawei, una empresa acusada de espionaje por China, y también les dijo, bueno, van a tener, o se va a hacer limpiamente la licitación que los chinos quieren que se haga. Hay empresas importantes acá que creen que lo de China en esa cuestión está bien. Bueno, hay cosas, de todas maneras, esto es lo que sabe Nicolás Guiñazqui, sabe muchísimo, como ustedes vieron. Ahora, yo estoy seguro que hay muchas pero cosas pará, que no se ellos saben. van a hacer cloacas. Sí. Van a invertir en
Estas son cartas de intención, pero que se suelen cumplir. No es que... Sí. Cloacas van a apoyar la distribuidora de luz, el Belgrano Cargas, y van a modernizar el Roca. Todo esto me dicen que es lo que piden y que está implícito, que en las reuniones con las empresas esto no se nombra, pero siempre hay alguien del Politburo que dice, todos los otros lo hablan con la gente del partido, esto es literal. Claro. Las empresas tienen un director del Estado, insisto, es lo que se pide. Algunas cosas se cumplieron, como liberar algunas exportaciones que tienen que ver con el agro, que no haya trabas con los pedidos de los permisos que tiene que hacer la aduana. Pero bueno, nosotros fuimos a pedir. Ahora que Máximo diga, no, nos dan todos impresiones y esto es bueno. Bueno, tal vez esté conociendo el mundo, porque su viaje anterior fue a Disney. Está mejorando un poquito. Bueno, qué bárbaro este país. Ahora va a ir a Washington ahora. Sí. A pedir al FMI. Iba a decir, miren que me entrego a China si no me tiran unos mangos. Está bien. Estamos en manos de Mercachifles. Bueno, son las 11:02. Vamos al Mitre Informa primero y volvemos. Dale. Gente vuela por los es que nosotros no somos más Occidente. En este momento, Argentina, claro. Somos Argentina y ya estamos con en este Putin. momento estamos cruzando. Sí. Hasta la semana que viene, que vamos a tener que ir a Estados Unidos. Ahí somos de vuelta de Occidente. Ahí vamos a ver a Juan Domingo Biden. Claro, exactamente. Que se cayó el conocimiento de Biden. Sí. De geografía, pero por exactamente el centro de Mongolia. Bueno. Pero camino a entrar a Rusia, cerca de, por ejemplo, el monte Gora Temenchula. Bueno. Es al sur. Pero va a volar por todo el espacio aéreo ruso. Está enloquecido con esta aplicación. Ahora pará, va a ser escala en Praga. Está bien. Porque antes hizo en Zaragoza. Bueno. Eso tiene un significado, un peso y un costo diplomático, ¿no? Digo, no es simplemente una diplomático cuestión... con Ucrania, seguro. No hay ningún avión de Occidente y menos un avión presidencial que haga esto. Claro. Es sintomático que el aliado madurista ahora de Alberto, Lula, no se haya encontrado con Zelensky. Y viceversa, y Zelensky no porque estamos abandonando Occidente para ir a esa tierra de promisión donde hay trabajo esclavo que se llama China. Muy bien. Sí. Muy interesante. La semana pasada fue un triángulo. Alberto con Maduro, el avión pasando por el espacio aéreo de Putin, yendo a ver a Xi Jinping. Está bien. Cierra todo. Bueno, coherentes, ¿no? Bueno, muy bien. No quiero ser muy sarcástico, pero Marco leyó las aventuras de Marco Labaña está en el avión. Máximo leyó las aventuras de Marco Polo, porque hubiera sido muy interesante. Qué lindo libro. Qué viejo y lindo libro. Bueno. El Paz estaba preso cuando lo escribió. Es verdad. Bueno, Guado de Pedro es el nuevo... el nuevo moderado. El nuevo artista moderado que tiene la Cámpora. Hay todo un dispositivo para tratar de instalarlo. Vamos a ver si lo logran, si no vamos con Massa. Además, perdón, fue genial, ¿no? Cuando dijo, bueno, si me toca, ¿no? Si me toca. Pero ahí hay una pregunta. El presidente dice, bueno, si me toca. La inferencia de Jorge, si no vamos con Massa, ¿será así o con quién? No es tan fácil, me parece, ¿no? Bueno, ¿no? Porque si no vence la inflación, digamos, ¿cuál sería la campaña? Mira, vencer la inflación no la va a vencer. Va a conseguir guita quizás para que no explote antes de las PASO, que es otra cosa, digamos, ¿no? Pero bueno, los balances de los bancos están golpeados por prestarle demasiado al gobierno. Bueno, yo le digo a los bancos, no le presten más al gobierno, ¿no? O sea, los bancos se deben a sus clientes, no al gobierno argentino. Están más que golpeados. Sí. Andá a buscar los dólares grosos. No están. Bueno, esperemos que hay algunos bancos privados que sí se han mantenido, porque además tienen que responder a sus casas matrices, pero otros están prestándole al gobierno plata de los clientes. Bueno, muy bien. Después no se quejen, que estamos golpeados, ¿viste? Hablan con los periodistas, toman café, ¿viste? No, ¿viste? Estamos golpeados, no. Están golpeados por malas decisiones. O sea, si es plata de los clientes, es la nuestra. Sí, yo tampoco sé de economía, hay encajes, se llama así. El encaje tiene que mantenerse por ley, ¿no?
Y a algunos les pareciera que la están transgrediendo. Bueno, en este bar que estamos haciendo, en este bar con B corta, estamos repasando un poco la semana, la Corte inhabilitó a Uñac y advirtió sobre las reelecciones sin límite, ¿no? Dice, las reelecciones en diversos mandatos sucesivos lleva al riesgo de que el sistema de gobierno se asemeje más a una autocracia que a una democracia, dijo Rosenkrantz. A mí me parece muy importante lo que hizo la Corte. Mirá, me parece a mí que una Corte Suprema tendría que haberlo hecho hace rato, porque estos sistemas feudales están desde hace rato en la Argentina, han devastado, han colonizado, han clientelizado y han dañado la democracia. Y han animado la democracia. Es mi columna de Clarín de hoy. Sí. Es un hito. Igual es bienvenido el hito ahora, tendría que haber sido antes. Lo que pasa es que no pueden hacerlo si no les llega una medida pidiéndolo. Esa Argentina es medieval, esa Argentina feudal es medieval, es precapitalista, o como llamaba José Luis Romero, el padre de Luis Alberto, es feudalismo burgués. Es burgués porque la plata circula, sobre todo en beneficio propio. Feudalismo burgués. Feudalismo burgués, una gran categoría de José y de un historiador que escribió sobre el feudalismo en América Latina, se llama Ruggiero Romano, ¿no es cierto? Donde se especializó, digamos, en el feudalismo, porque no es solo el europeo, es adecuado a esto, ¿no? En donde hay capitalismo, pero es medieval a la vez. Hay capitalismo en beneficio del señor feudal. Hay dinero en beneficio del señor feudal. Y cuando y sometimiento. Dijo el spot ese, es viernes y el cuerpo lo sabe, andaba en un auto alemán. Pero que tenemos que pensar, los Rodríguez, 40 años, del 83 hasta ahora, 40 años. Se celebran los 40 años de Rodríguez en San Luis. Por y los 40 años de democracia. ¿Y de Infran cuántos? 28. 28, sí. Y va por más. El gobernador se cuenta vices. Bueno, a mí me parece muy bien, me parece que la Corte tendría que haber hecho esto el año pasado, por ejemplo, o hace, fuera de porque, digamos, me parece entiendo. Un poco precipitado. Yo lo festejo, lo celebro, me parece que es lo correcto que tiene que hacer la Corte. No podían hacerlo si no les llegaba. Bueno, pero tendrían que haberle llegado antes. Y bueno, tendrían que haber fallado antes. Sí. Pero es muy recomendable leer el dictamen, y las palabras de Rosenkrantz son extraordinarias. Son extraordinarias. Los votos son de 3, ¿no? Votaron 3. Sí, Rosario también. Ahora, 2 peronistas y un radical. Pero Rosenkrantz hace a la vez un dictamen propio dentro del mismo paraguas. Sí, un voto propio donde sí. Voto propio. Claro, sí, Lorenzetti no votó. El problema es que hay un pedido similar para Infran. Uñac no podía, por una cosa que entiende un chico no se puede, si ya fuiste no sé cuánto. Sí, pero él no lo entendió. Y gran nota de Claudio Saboya, donde dice, puso los dedos en el enchufe. Sí. Ya estaba poniendo los dedos en el enchufe. Porque insistió. Hasta Gioja le dijo. Y le dijimos, ya está. Pero bueno, dentro de ese fallo se escriben estos argumentos, que tienen que ver más, no con lo que pasó en las provincias por estos gobiernos, sino con un artículo de la Constitución que habla de alternancia. Ahora, el fallo de Infran está. ¿Frenarán? Es un caso distinto. El pedido de Infran, claro, porque tiene que ver con la cuestión constitucional de la alternancia. Y después hay otro pedido de Andrés Gil Domínguez, donde ese ya es más, no por Gil Domínguez, que es un profesional impecable. Hay un partido que se llama País, que en algún momento el dirigente estuvo con Massa, ahora no sé si está con Urtubey, donde dice, la ley de reelección indefinida de los intendentes de Buenos Aires es inconstitucional. Voltéenla. Pero hasta que no resuelvan esa cuestión de fondo, pedimos una cautelar para suspender las PASO. Eso es más delicado. Claro, eso forma parte de una arquitectura electoral. Sí. Bueno. Yo no quería ser lo último. La Corte confirmó el enriquecimiento ilícito de José López. Ahora, en el mismo día. Compañero de oficina de Cristina Kirchner desde que Néstor era intendente de Río Gallegos. ¿Y a Urribarri le confirmaron el enriquecimiento ilícito? No, es otra causa. Ese todavía no. Ese no puede justificar $9 millones. Confirmaron la causa por la que fue condenado por corrupción por usar plata del Estado. Si le confirman el enriquecimiento ilícito, tiene que ir adentro. Si le confirman Ahora,
hay un contraste con este tema tan delicado que hemos tratado un poco el sábado pasado, pero que ha tenido mucha repercusión, que es que quedó a un paso de ser sobreseída en la ruta del dinero K, Cristina Kirchner, porque tanto Marijuán no la acusa como la UIF y la AFIP, que dependen del gobierno, y por supuesto se sumaron al pedido de fiscal, y ya nadie impulsa la investigación contra la vicepresidenta en el caso del lavado de Báez. Explícame cómo es esto, Nico. Cristina Kirchner en esa causa estaba con falta de mérito. Había sido pedido indagatoria, o sea, declaró indagatoria por Marijuán. Yo no que quiera defenderlo a Marijuán ni a Casanelo. Y sé que hay gente de bien como Mariano Federici, que fue titular de la UIF, que insiste y se presenta como querellante para que no sea sobreseída. Ahora, Cristina Kirchner, el gran caso de lavado de dinero y donde yo me pondría el foco es Otesur y los Sauces, que está siendo retrasado de un modo que ya riñe con la ley, porque la jueza que tiene que votar en minoría, porque el juicio se va a reabrir, llaman a María Figueroa y encontró la forma de retrasarlo todo, porque cumplió 75 años, entonces tiene que pasar su pliego por el Senado de vuelta. Y ella dice que hay una persecución contra Cristina. Ese voto ella ya lo tendría que haber hecho a favor de Cristina. Ahora hay dos que en contra. Y el gran lavado de Cristina Kirchner es con los hoteles y su inmobiliaria falsa. Pero nosotros tenemos que creer que toda la fortuna de Báez y los lavados de Báez no tienen nada que ver con Cristina Kirchner. Sí, no. Una cosa son las propiedades de Báez, cuyo testamento dice así: se muere Báez, los herederos naturales pueden usufructar sus múltiples bienes ya ahora secuestrados, ¿no? Después de 30 años. Durante esos 30 años en el medio, todo, y hay indicios. Es obvio que a ver si Lázaro Báez funcionó como testaferro. Pero escúchame, esos 55 millones de dólares. Pero pará. La ruta del dinero que investigaba, como desde la Rosadita, Báez, con Fariña, el Ascar, sacaron del país 55 millones de dólares. Todos condenados, ratificada la condena, mayor caso de lavado de la historia, embargados. Fariña en esa causa dice: un día Báez me cuenta que fue a Olivos y la vio a Cristina. Y Cristina le dice, la embajada, según el testimonio de Fariña, la embajada de Estados Unidos le dice a Báez, me avisa que está sacando plata fuera del país. Báez le dice a Fariña, me dice el boludo, tengamos cuidado. O sea, Cristina no estaba, según ese relato, involucrada en la fuga de esa. En esos 55 millones de dólares. Eso es la ruta del dinero acá. Sí. ¿Cuál es la hipótesis? La estaban zarpando. A Cristina. Claro. La estaban mexicaneando, dirían, como el viejo jerga. Por eso Báez, según Fariña, que su testimonio fue validado ya por casación, le dice, tengamos cuidado. Ahora, Báez tuvo un solo cliente y una sola empresa, el Estado de los K y la construcción. Él después fue a pérdida en todo lo otro que hizo, que fue alquilarle los hoteles a Kirchner, a cifras siderales, alquilarle casa, comprarle casa. A pérdida ganando. Completamente pérdida, pero además haciéndose rico gracias a los propios Kirchner. Un círculo de plata era. Los Kirchner apretaban un botón, llegaba un montón de plata a Báez de obra pública, y parte de esa plata volvía a los Kirchner en contratos de alquileres exorbitantes, compra de casas que le compraban los Kirchner a 100.000, se la vendían a 350.000, Báez decía, sí. Esto es literal. Le construyó el hotel gratis a Cristina Kirchner, le iba a dar un terreno, se lo dio, pero no lo escrituró. O sea, pero la ruta del dinero que investigaba, lo que pasó en la Rosadita. Esos 55 millones que Báez estaría lavando para sí, según está condenado, confirmado. No, que él lavaba seguro. Lo que no se sabe es si lavaba para Cristina. Si esos 55 millones de dólares lavados eran para Cristina. Claro. Eso solo es lo que... Es solamente un tramo. Sí. Que volvieron a la Argentina para comprar diversos bienes. Y aún así está en discusión. Está en discusión. Que se investigue. Yo creo que Marijuán tiene en paralelo otras causas sobre Cristina. Por ejemplo, si los bienes de Báez son de Cristina. Bueno, eso es el centro del asunto. Y bueno, ahí eso lo está investigando.
Yo creo que hay la teoría de que Marijuán le entrega, por orden de su amigo Massa, le entrega una buena noticia a Cristina Kirchner, a vos, el autor de la investigación de Ruta del Dinero acá, y fue de todos. ¿Te parece que no es cierto? Un día antes, sí, un sobreseimiento sobre alguien que tiene falta de mérito, y además en un dictamen donde... Oportuno no es, Nico. Pero déjame pensar recontra bien, Duralel Seldex. Si tenía que hacerlo, lo hizo. Ahora, hay gente también de bien, el ex titular de la Unidad de Información Financiera, que cree que lo que hizo Marijuán está mal, presentó sus pruebas. Ahora, yo insisto con esto, yo pondría el foco en por qué hay una jueza que visitó al Papa, que no vota en los Sauces y Otesur para que se reabra esa causa, cuando ya se sabe que los otros dos camaristas no opinan como ella, porque lo dijo ella el otro día en el Congreso. Uh-huh. Una camarista que es jueza del 2011, que fue funcionaria del Ministerio de Justicia. Tiene 75, ¿no? Claro, como cumplió 75, su pliego tiene que volver al Senado. Fue al Senado, dijo que Cristina sufrió un ensañamiento, y esa es la jueza que tiene que votar en un caso que ya complica mucho más a Cristina y a Máximo, porque es matemática. Lavado 1. Uh-huh. Los hoteles se lava, ya desde la década del 70 no se lava plata en los hoteles. Y los Kirchner construyeron 4 o compraron 4 en 2 o 3 años. ¿Por qué esa causa no se reabre? Después la Ruta del Dinero, acá están todos condenados. Digo, no sé, tal vez Marijuán no debería haberla sobreseído. Estaba con falta de mérito y le está investigando sobre el patrimonio realmente de Báez, que insisto con esto, tiene un testamento insólito. Se muere y 30 años después. ¿Y en esos 30 años qué se supone que ocurre con el...? Y hacemos campaña política mientras tanto. El mausoleo tallado en mármol, donde está Néstor Kirchner, a mi amigo el santacruceño que cambió la Argentina, firma Lázaro Báez. Sí, la cambió. No se puede negar. Dos pequeños temas para antes de pasar a otro. Vamos a hablar ahora de España y de los progres y toda esa historia. Bueno, un tal Guillermo Britos es el candidato de Milei. Un excomisario, con gran sintonía con el peronismo y los piqueteros. Y con Massa. ¿Cómo es esta historia? Intendente. ¿Cómo es esta historia, amigos libertarios, anarcocapitalistas? ¿Cómo es este asunto? Yo lo conozco, Brito. Fue intendente de Chivilcoy por el partido de Massa. Ahí no hay casta, ¿no? Pero, no forma parte de la casta. Nico, ¿se puede pensar un eje más a Milei? No, pero por ejemplo Marra, el candidato de Milei en la ciudad de Buenos Aires, fue militante del Frente Renovador. Después hubo, falló la custodia del gobernador y Kicillof se comparó con Cristina, tituló La Nación. Kicillof fue increpado por una mujer en un acto y los kirchneristas hablaron de atentado. Una mujer que lo único que quería era decirle que estaban pasando hambre, que era todo un desastre en la provincia de Buenos Aires. Eso lo quisieron convertir en un atentado contra Kicillof, digamos. ¿Cuántos atentados habrá recibido Macri mientras, no? O Alfonsín, ¿cuántos atentados recibió? Como mínimo uno donde... Reales. Pero ese fue real, ¿no? Si sumás los piedrazos, en fin. Y una cosa, esta semana también el fiscal Rivo lo pidió la elevación a juicio oral de el caso del atentado. Uh-huh. Y Cristina no quiere que se eleve a juicio oral. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué será, no? Bueno, son las 11... Sí, ¿quería decirlo? No. Son las 11:30. Vamos al Mitre Informa. Primero volvemos con un gran periodista español que nos va a explicar no solo qué pasó en España, sino qué está pasando con los argentinos. Los sábados a la mañana, pensándolo bien. Vamos a hablar con uno de los más brillantes columnistas de España, desconocido en la Argentina, pero muy conocido en España por su ingenio, su agudeza, un articulista realmente de primerísimo nivel, es columnista del diario ABC,
España, forma parte de esta nueva generación de jóvenes brillantes. Él dice que no es tan joven, que ya tomó este oficio de más grande, bueno, pero es un veterano, en todo caso, de gran perspicacia. Y bueno, aquí en la Argentina, por supuesto, se sigue de manera muy intensa todas las cosas que están ocurriendo en la política española, que tanto tienen que ver con la política argentina. Una derrota aplastante tuvo en las elecciones autonómicas el sanchismo, el llamado sanchismo. Ya no existe el viejo PSOE, ahora existe un caudillo progre llamado Sánchez, con Podemos, que es el kirchnerismo español. Sufrieron una derrota histórica y nos la va a explicar un poquito José Peláez, que está en línea. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, maestro Jorge Fernández Díaz? Un placer hablar contigo. Pues igualmente. Además estás en Sevilla hoy, ¿no? Estoy en Sevilla, a los pies de la Basílica de Jesús del Gran Poder, o sea, que poca cosa, sí. Qué bárbaro. Una maravilla. Estás presentando un libro de artículos, precisamente, que has publicado con mucha resonancia, ¿no? Efectivamente, he publicado, pues una antología, una selección de mis mejores columnas de estos últimos 10 años, y lo he presentado aquí en Sevilla ayer, y bueno, estoy aquí pasando un par de días en una ciudad maravillosa, efectivamente. Mira, José, voy a empezar por esto. Yolanda Díaz, vicepresidenta de España, es una adoratriz de Cristina Kirchner. El señor Sánchez ha mandado a Rodríguez Zapatero a apoyar a Cristina Kirchner junto al señor Garzón, a protegerla de las grandes causas de corrupción, después de haberlos mandado a proteger a Maduro y compañía. Y esta misma semana Pablo Iglesias hizo una declaración en la Argentina diciendo: los aliados de Cristina Kirchner hemos sido derrotados. ¿Cómo te suena esto? Bueno, pues ahí tienes claramente los vínculos y de dónde va la cosa, ¿no? Hace mucho tiempo que en España esa socialdemocracia, sensata, cabal, europeísta, moderada, posibilista, pues bien, no pasa nada. La socialdemocracia europea siempre ha sido eso, y la española, ¿no? PSOE encabezando un movimiento, que ha hecho mucho bien a España en muchas etapas de su historia. Una cosa, típica, ¿no? La redistribución de la riqueza, una igualdad, una gran clase media, pues cosas que suenan muy bien, ya está, con sus luces y sus sombras. Han hecho, yo creo, no hay que ser sectario, ni hay que ser dogmático, ni hay que dejarse llevar por el momento actual. Han hecho cosas muy buenas para España, pero eso acabó hace mucho tiempo con la llegada al poder de Pedro Sánchez, como has dicho, que no tiene nada que ver ni con la socialdemocracia clásica, ni con el europeísmo, ni con un centro izquierda moderado, sino que efectivamente pues es un semicaudillo cuyo única... Yo sé que esto son palabras muy gruesas, pero lamento hablar con esta dureza, pero es la estricta verdad, y yo creo que tus oyentes merecen saberla. Es una persona cuyo único objetivo es perpetuarse en el poder, a cualquier precio, a cualquier costa, pactando con quien sea, vendiendo lo que sea, apoyándose en quien sea, como has dicho, incluso en kirchnerismo, en Maduro en Venezuela, en los Castro en Cuba, y en lo peor en Petro en Colombia, es decir, en la rama más radical de esta izquierda, enloquecida, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha sido el PSOE en España, claro. La respuesta en las urnas, pues ya te lo has imaginado. Tanto en las municipales como en las elecciones autonómicas ha sufrido un castigo terrible y sobre todo muy igual en todo el país. Quiero decir que no se puede achacar a un candidato en concreto ni a una actuación en concreto, sino a una ola de cambio irreversible en todos los lugares de España, que ha conseguido pues el día siguiente que convocara unas elecciones anticipadas para el 23 de julio. Uh-huh. No te quiero decir cómo hacen Sevilla el 23 de julio, claro. Es una locura absoluta, ¿no? Que es como aquí sería en enero, le quiero explicar a los argentinos. Es como hacer unas elecciones en mitad de enero, un calor tremendo, la gente de vacaciones. Acá te va a hacer una pregunta Verónica. Hola, José. En relación con esto que decías, del deseo de perpetuarse en el poder y de este adelantamiento, esta movida de adelantar las elecciones, ¿cómo hay que entenderlo eso? ¿Cómo es esa jugada? ¿Qué objetivo persigue y si crees que es factible que lo logre?
Bueno, perpetuarse en el poder es algo, lamentablemente, que es el objetivo de cualquier político, no solo de él. El poder tiende a perpetuarse y tiende a perpetuarse con las armas que tiene, pero no a cualquier costa. Nunca hemos tenido en España alguien que quiera perpetuarse a cualquier costa. Recordemos que uno de sus socios, uno de los pilares de su actividad legislativa ha sido Bildu, que son los herederos de la organización terrorista ETA, que ha matado a 1.000 personas en España en democracia, no con Franco ni nada que eso le parezca, en democracia, ¿no? Entonces, hasta que veáis un poco el personaje, es una persona que se apoya directamente en terroristas y en exterroristas, para que admiten además públicamente que su único objetivo en cada votación es debilitar a España, porque es su enemigo. Estos son sus socios. Bueno, a partir de aquí lo que queráis. ¿Qué pasa? Que, bueno, evidentemente el golpe ha sido tan tremendo que se ha visto obligado a adelantar elecciones. ¿Con qué objetivo? Bueno, hay muchas lecturas. Parece que la más inteligente es la más prosaica, lamentablemente, que es mantenerse en el poder de nuevo. Es decir, las elecciones estaban previstas para diciembre, él no llega a diciembre, porque claro, cuando tú pierdes todo el poder municipal y todo el poder autonómico, tienes miles de personas que se quedan sin trabajo. Un partido político, lamentablemente, además del idealismo de fondo, ¿no? Son personas que se alimentan de la política y familias que están ahora mismo pues muy enfadadas con Pedro Sánchez porque, bueno, gracias a sus decisiones hay buenos alcaldes del PSOE, hay buenos presidentes de comunidades autónomas del PSOE que se han visto desalojados del poder. Esto iba a encabezar una revolución que iba a ser muy difícil que él llegara a diciembre. De esta manera les ha obligado de un modo, bueno, pues bastante sádico bueno, pues ahora vais a hacer campaña por mí. Tenéis 40 días para callaros la boca y poneros delante de mí, porque si no, no coméis. Quiero decir, la única posibilidad que tenemos es ir juntos a recuperar el gobierno, ¿no? Y lo peor de todo es que lo va a conseguir. Lo va a conseguir. Antes de ayer veíamos disculpad que estoy en la calle, está pasando una motocicleta. No. Disculpad. El otro día veíamos a todos los senadores y a todos los diputados del Congreso y del Senado españoles reunidos aplaudiéndoles, bueno, pues como las morsas en el zoo, ¿no? Como una dependencia bastante patética, aplaudiendo a la persona que les está llevando, pues como un Moisés inverso, ¿no? De la tierra prometida al desierto. Y les ves encantados, rendidos ante la persona que les lleva a la catástrofe. Pues algo que no se entiende realmente de un partido socialista que ha sido un partido muy serio y esperemos lo vuelva a ser. Pero ahí te va a hacer una pregunta a Miguel Buñaski. ¿Cómo estás? ¿Cuál es Muy bien, gracias. ¿Cuál es la proyección política que le ves a Díaz Ayuso, que aquí es una figura, digamos, en la que hay una lupa puesta, ¿no? Una mirada, impacta su discurso, impacta para los que conocemos Madrid también la situación de Madrid, pero bueno, no sé cuál es su futuro, ¿cómo lo ves vos? Bueno, Díaz Ayuso es un animal político de primer orden, una persona carismática, una persona pese a lo que se pueda creer incluso en España, es una persona de una ideología bastante, bueno, digamos, moderada, liberal. ¿Qué pasa? Que es muy dura contra la izquierda y sus formas duras le hacen parecer ser mucho más de derechas de lo que realmente es. Ella es una persona abiertamente tolerante con los gays, es una persona no estrictamente católica, es una persona sin ningún problema con la inmigración. Quiero decir, este discurso duro de la derecha populista europea y española no le comparte, pero su dureza con la izquierda es tal que le hace parecer bastante más de derecha de lo que realmente es. Sus políticas son liberales en lo económico y en todo, y en todo. Y tiene por eso, pues realmente, bueno, pues digamos que se ha aparecido como un dique de contención ante el sanchismo, sobre todo en pandemia, donde hubo realmente muchos problemas en España. Ahora, pero es muy inquietante que Sánchez diga que esta es una cruzada contra el fascismo. Prácticamente el que no lo vote a Sánchez prácticamente es un neofranquista, un reaccionario irredento y un fascista. Es así la campaña como está planteada, ¿no? Sí, esa es la campaña y es su única posibilidad, pero aún así no tiene ninguna. Quiero decir, cuando en estrategia tienes que elegir entre una opción mala y una muy mala, tienes que elegir la mala. Pero eso no implica que sea buena, simplemente es la menos mala de las dos. Su única posibilidad es realmente asustar a la gente, asustar al electorado español con la ultraderecha, con un posible alianza entre el PP, que es un partido
de centro derecha bastante moderado, con Vox, que es un partido, bueno, pues, digamos, yo no me atrevo a decir que de ultraderecha porque no lo es, ni de extrema derecha, pero sí de una derecha populista de rasgos muy, muy, muy conservadores en algunos puntos. Y bueno, está agitando ese miedo. Lo que pasa es que ya sabemos que no funciona. Lo agitaron en Madrid y el resultado fue una mayoría absoluta del Partido Popular de Díaz Ayuso. Lo agitaron en Andalucía, el resultado fue una mayoría absoluta de Juanma Moreno. Y en estas últimas municipales, Andalucía es un territorio, no sé cómo explicar, clave para el PSOE, históricamente PSOE, 100% PSOE. Bueno, pues ahora mismo hay mayoría absoluta del PP y las 8 capitales de provincia están van a estar gobernadas a partir de dentro de una semana por el Partido Popular. Es decir, la radicalización y el agitar el miedo de ultraderecha realmente al PSOE le perjudica. Pero bueno, no aprenden y en fin. Claro, pero la idea de que o ustedes me votan a mí o viene el trumpismo o viene el fascismo, ¿no? Es una idea, te diría que es una idea kirchnerista, es una idea intolerante. Es una idea trumpista, claro, pura. O sea, eso es el trumpismo en estado puro, es por eso. Nosotros, sí. Efectivamente, vienen a por mí, me van a intentar encarcelar, o yo, bueno, en fin, pues es trumpismo, efectivamente. Es muy curioso. Es rarísimo eso. Bueno, ¿qué significa para vos, cómo te resuenan a vos las cosas de la Argentina? Digo, en términos generales y en términos políticos. Bueno, para empezar en términos personales, mi hermana vivió allí mucho tiempo, y esto no lo sé ni siquiera tú, Jorge, porque no te lo he contado, pero vivió en Maipú, en Córdoba, una temporada muy larga, y familiarmente, bueno, pues para mí, prácticamente para toda España, Argentina creo que ya lo sabemos todos, no voy a incidir en ello, pero Argentina no es cualquier país, Argentina somos lo mismo, somos los mismos, culturalmente, históricamente y afectivamente, que es lo más importante. Con lo cual todo resuena muy de cerca, eso para empezar. Pero bueno, se ve con mucha preocupación, pero quizá en otro tiempo se ha visto con cierta condescendencia, ¿no? Como nosotros somos Europa, vosotros, bueno, en fin. Y ahora estamos dándonos cuenta que somos lo mismo de verdad. Quiero decir que los grandes europeos estamos cayendo exactamente en lo mismo. Es que se han peronizado, efectivamente. Peláez, se han peronizado ustedes, ese es el problema. Te va a preguntar Nicolás. Efectivamente. ¿Qué tal? No, todavía pueden caer mucho más. Sí. No, pero lo que estamos diciendo es que tenemos la misma enfermedad, solo que las dosis, la fase, digamos, de la enfermedad de ellos es todavía primaria. Claro. La nuestra es terminal. Claro, justo le iba a preguntar sobre eso, porque Pablo Iglesias dijo que tenía profunda admiración por Cristina Kirchner, era como un faro para Podemos. Lo lamento por ustedes, primero, mi solidaridad. Pero después de esto, ¿Podemos tiene alguna chance de seguir siendo lo que era? Bueno, no, Podemos es un partido amortizado y en coma inducido y a punto de morir de modo literal. Es decir, existen muchísimas dudas de que pueda tener ni siquiera representación parlamentaria. En este momento están intentando llegar a un acuerdo con esa plataforma que se llama Sumar, de Yolanda Díaz, que habéis dicho. Yo tengo muchísimas dudas de que eso se pueda llegar a hacer efectivo. Bueno, pues por 2 motivos. Primero, porque ya ambos descuentan que van a perder, con lo cual no estaban preparándose para qué pasaría si ganan, sino qué pasaría si perdemos. Y ellos, evidentemente, ellos me refiero a Podemos, tienen muy claro que les viene mucho mejor tener 3 diputados y aparecer ante la sociedad como el dique ante el fascismo, ¿no? Que estar diluidos en una suma de coaliciones donde no van a tener ningún protagonismo. Eso es lo primero. Y lo segundo, volvemos a lo prosaico de la política, porque el odio visceral que Pablo Iglesias tiene a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez, su mayor motivación es acabar con ellos, por supuesto. Entonces Podemos es un partido ahora mismo prácticamente inexistente y yo me alegro muchísimo, claro. Ahora, me parece que es parte de un fenómeno, no sé cómo lo ves tú, pero muy llamativo, ¿no? Porque Podemos va camino de opacarse por completo. Ciudadanos se ha diluido. Los movimientos que surgieron de la crisis, del descontento, parecen ir diluyéndose y volver a quedar las 2 grandes estructuras de siempre, ¿no? Sí. Bueno, esa corriente es evidente
y creo que también es irreversible. ¿Y a qué la responde? Nueva política... Bueno, Ciudadanos tomó muy malas decisiones. La anterior legislatura pudieron gobernar con Sánchez. Entre ambos partidos habrían tenido 185 diputados, es decir, una mayoría absoluta bastante holgada, que les daba pie, bueno, pues a hacer una serie de reformas. Dos partidos, digamos, serios, con grandes acuerdos en un ámbito social liberal moderado, en fin, líquido, pero desde luego sin la participación ni de la extrema izquierda, ni de la extrema derecha, ni de los independentistas. Bueno, eso gracias a Albert Rivera no fue posible, y su cerrazón y su obcecación en no hacer eso posible hizo que Sánchez se tuviera que entregar a los socios a los que se entregó. Con lo cual, mucha de la culpa de la situación en la que estamos es achacable directamente a Albert Rivera, con lo cual, en fin, pues se ha ganado el pulso también. O sea, se vuelve una especie de bipartidismo, al bipartidismo tradicional en España, en una tendencia hacia eso, digamos, ¿no? A pesar de todas las crispaciones, ¿no? Sí, es evidente. Y bueno, es que un partido político es una cosa muy seria, no es un grupo de amigos. Es una cosa que necesita estructuras, necesita cargos, necesita que tú empiezas de concejal en tu... Claro, tú empiezas de la asociación universitaria, sabes cómo funciona esto, vas a ser concejal, después vas a no sé qué, acabas director general. Claro, esto requiere unos años, una formación, esto no es tan fácil como la gente piensa. Entonces, un partido no se monta de la noche a la mañana. ¿Qué pasa? Bueno, pues en el fondo, tanto como Podemos como Ciudadanos deberían haber sido corrientes internas dentro de los grandes partidos, como puede pasar en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? El Tea Party, por ejemplo. El Tea Party está evidentemente una corriente dentro del Partido Republicano. Bueno, pues a lo mejor esa es la vía, ¿no? O sea, integrarse dentro de grandes organizaciones, digamos. José, sigue habiendo en España un boom del columnismo, ¿no? Que ahora vos sos uno de los protagonistas de ese boom. ¿Por qué? ¿Por qué lo que más se lee en España son los columnistas españoles? Es una buena pregunta. Y yo hablo contigo de esto varias veces. El columnismo español tiene rasgos muy diferenciales, creo, al resto del mundo. No quiero decir que seamos únicos ni mejores, ¿eh? Quiero decir que hay rasgos que nos hacen un poco diferentes. Y algunos de esos rasgos vienen de la dictadura. Es decir, el hecho de que la gente no pudiera escribir de política le hizo levantar la mirada y mostrar un poco la realidad social, el costumbrismo, la mirada de la señora de la calle, unos rasgos más poéticos, más literarios, incluso más ácidos, más humorísticos. Y claro, si no puedes hablar de política, hablas de lo que puedes hablar. Bueno, eso evidentemente cuando acaba la dictadura eso acaba, pero esa mirada se queda. Entonces, no son simplemente columnas al estilo anglosajón de análisis político, ¿no? Sino que es mucho más un relato social, una crónica de lo que está sucediendo y miradas muy personales. En España hay grandes columnistas en todos los medios y, bueno, hay un boom de la opinión porque estamos en el boom del ombliguismo, en el fondo, ¿no? Con las redes sociales todo el mundo quiere dar su opinión y hay gente con mucho talento, claro, que lo hace. Y sí, efectivamente estamos en un gran momento, yo creo. ¿Cuántas columnas por semana haces? Bueno, muchas más que me gustaría, Jorge. Esto es una locura. Pues, ¿Cuántas escribes? Cuéntanos, por favor. 6 o 7, sí. ¿6 todos los días, mira, hoy por... Sí, todos los días. No todas son columnas, hay cosas incluso peores, ¿no? Los miércoles hago crónica parlamentaria, que es todavía peor, porque es una columna. Yo siempre digo que es una columna, es como un sorpresa, de estos de... que no sabes, es como presentarte un examen que no solo no has estudiado, sino que no sabes ni de qué va, ¿no? Entonces tú vas a una crónica parlamentaria, vas a una sesión que no sabes de qué van a hablar, pero en 2 horas tienes que escribir, y tienes que escribir mejor que los demás, ¿no? Bueno, es una gran presión. Pero bueno, sí, 5, 6, 7 a la semana, ¿no? Es una cosa... Prácticamente uno por día. Una cosa difícil, pero muy bonita. Sí, pero muy bonita. Claro. Bueno, muy bien, impresionante, José. Te mandamos un abrazo muy grande. Ojalá que tu libro llegue aquí, en algún momento, y lo podamos presentar aquí en Buenos Aires. Te esperamos siempre. Eso sería un honor, Jorge. Muchísimas gracias, maestro. Ojalá, un abrazo. Un abrazo enorme. José F. Peláez se llama, uno de los más ingeniosos, agudos, profundos columnistas de España. Son las 12, vamos al Mitre Informa primero y volvemos. Dale. Hasta las 13 estamos pensándolo bien en Mitre.